Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 21 del libro de Job. Y vamos avanzando rápidamente en el estudio de la Biblia. Cada día un capítulo. Reavivados por su palabra es un plan especial porque podremos aprender muchas cosas de manera sencilla, porque es un capítulo diario, muy fácil de poder leer la Biblia y así comprender a profundidad los mensajes que Dios nos ha dejado en su palabra. El capítulo 21 del libro de Job inicia el tercer ciclo de los discursos de Job. Recuerda que este libro está dividido en estos 3 ciclos, o 4 ciclos podríamos decirlo. Este capítulo entonces es el inicio del tercer ciclo de los discursos de Job, que incluye 3 discursos de Job, uno de Elifaz y uno de Bildad. Zofar ya no participa en este ciclo, en esta conversación, porque él queda sin palabras prácticamente después de la respuesta que da Job aquí en el capítulo 21. Job dice a sus amigos que es falsa la filosofía que ellos dan. Ellos dicen que los impíos sufren y por eso Job está sufriendo, porque él es un impío. Él dice que los hechos de la experiencia humana no apoyan su idea del castigo divino. Esto está diciendo Job en este capítulo. No pueden consolar porque están equivocados. Podría decirse entonces que en este capítulo Job triunfa sobre sus amigos, sobre sus adversarios, más bien porque ellos no eran amigos. No se muestra tan irritable como al principio. Aquí está más sereno. Sus declaraciones son más profundas y personales, y en este discurso resaltan el fervor, la confianza y la reverencia de Job. Él exalta y afirma que los malos prosperarán. Está haciendo contrastar las palabras que los amigos dicen. Y te invito para que lo leas, porque es interesante lo que dice Job aquí. El versículo 1 dice la palabra del Señor. Entonces respondió Job y dijo, versículo 2, oíd atentamente a mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? El contexto de esta pregunta viene en los versículos anteriores y allí se revela que Job no formula esta pregunta solamente por ganar la discusión con sus amigos. No, él tiene otra intención al revelar esta pregunta o al formular esta pregunta más bien. Y es que Job está realmente preocupado por el éxito y la prosperidad de los impíos. A diferencia de sus amigos, Job admite este extraño fenómeno. Él dice que los impíos triunfan y esperan la muerte y mueren tranquilos, pero no obstante le resulta difícil aceptarlo. Job no es el único que ha buscado una respuesta a esta inquietante pregunta. El salmista David también lo decía y lo refleja en uno de sus escritos. Él precisamente dice que sentía envidia de los impíos porque veía la prosperidad de los impíos, hasta que finalmente descubrió que esa prosperidad de los impíos es vana porque finalmente no llegarán a ningún lado. Morirán, pero no podrán resucitar para gozar de la vida eterna. Sin embargo, el justo, aunque pase dificultades, aunque pase pruebas y tal vez no prospere como algunos impíos, sin embargo, finalmente obtendrá la recompensa eterna. Esto era también lo que le preocupaba, o era lo que decía el salmista David. Aquí concordaba con lo que pensaba Job. A diferencia de los amigos de Job, Zofar, por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 5, pudimos leer que dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Esto decía Zofar. Por eso Job no estaba de acuerdo con ellos, porque Job comprendía que la prosperidad de los impíos podría perdurar toda la vida, y de hecho así ocurría. Muchos impíos morían sin ninguna dificultad, morían normal, sin ninguna enfermedad. Entonces esta era la conclusión a la cual estaba llegando Job. Él decía a sus amigos, ustedes me dicen a mí que soy impío, que yo soy un perverso, que soy un malo, y por eso estoy sufriendo, por mi maldad, por mi impiedad, estoy sufriendo por esto.
Pero entonces, ¿cómo me responden esa pregunta? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Si yo soy impío, también podría tener prosperidad, pero mira lo que me está pasando, calamidades, estoy en crisis, estoy en dificultades. Entonces no concuerdan las conclusiones a las cuales ustedes están llegando. Es interesante este pensamiento que está teniendo aquí Job, porque está refutando a sus amigos. De hecho, después de este discurso, como lo dije, Zofar no vuelve a hablar, porque Job está hablando aquí en contra de lo que le está diciendo Zofar. Zofar fue duro en su mensaje. Así que Zofar, después de este discurso, estas palabras de Job, no tuvo nada que decir, porque quedó sin palabras. Y sigue diciendo muchas cosas más allí Job. Y me llama la atención lo que dice el versículo 22. Dice: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Job aquí señala, después de decirle a los amigos de él, o los adversarios realmente, porque ellos no eran amigos, después de decirles que si el impío prospera, le va bien, no sufre como él está sufriendo, entonces ¿cómo le dicen ellos a él que es impío? Ojalá desearía ser impío entonces para tener la prosperidad de ellos, dice Job así. Ahora, después de esto, Job señala que los caminos de Dios son inescrutables y reconoce que sería en vano si el ser humano procurase sondearlos o modificarlos. Nadie puede modificar los planes de Dios. Los caminos del Señor son eternos, son maravillosos, son incomprensibles. Nadie los puede comprender. Y es que no debemos comprenderlos, simplemente debemos aceptarlos, querido hermano. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, tiene un objetivo para nuestra vida. Tú y yo no tenemos que empezar a cuestionar o a tratar de comprender los planes de Dios, simplemente debemos aceptarlo. No entendemos nada, no comprendemos las cosas, y es que no debemos comprenderlas, debemos aceptar todo lo que Dios pone en nuestro camino, recordando una vez más aquello que te he expresado en otras reflexiones anteriores, que Dios nunca nos pone algo para hacernos sufrir o para quitarnos algo o para que muramos. Dios, al contrario, nos pule, nos perfecciona, porque Él quiere la prosperidad de nuestra vida. Esto es lo que Dios desea, y es lo que está diciendo Job aquí. No entendemos, son inescrutables los caminos del Señor. Nadie los puede modificar o sondear, y ustedes están diciendo que conocen la sabiduría de Dios, que conocen el actuar de Dios, y por eso Dios me está atacando de esta manera, porque soy impío. Pero mira los impíos cómo prosperan, y por qué yo, si soy impío, estoy fracasando. No entiendo esto, nadie lo puede comprender. Y ahora me llama la atención lo que dice el versículo 27 al 29. Mira lo que dice: he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís que hay de la casa del príncipe y que de la tienda de las moradas de los impíos. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Job ahora sugiere a sus amigos que pregunten a los viajeros que han conocido a muchas personas de diversos países. Esos viajeros andan por muchos lugares y ven muchas personas, y deben preguntarles para ver si ellos no concuerdan con él. Está seguro de que las observaciones de esa gente revelarán que muchas personas buenas sufren y que muchas personas malas prosperan. Y si ellos dicen que Job es malo, que Job es impío, entonces ¿por qué está sufriendo? Si muchos impíos, muchos malos no sufren, si no prosperan, los que sufren son los buenos. Entonces, ¿por qué él está sufriendo si él es impío? Y les dice: pregúntenle a los viajeros y ellos me darán la razón. Y el versículo 30, mire lo que dice: que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Y aquí Job está concordando con aquello que dijo Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto concuerda, estos dos mensajes. Dice Pedro: sabe el Señor librar de las tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces Job está diciendo: los impíos son prosperados
A los impíos les va bien, los impíos prosperan porque son guardados para el final, para el día del juicio, para el día de la destrucción. Y si yo soy impío, si yo soy malo, en vez de estar sufriendo, debería tener prosperidad, éxito y pues ser reservado para la destrucción del día final. Pero al contrario de eso, estoy sufriendo. Así que Job dice a sus amigos que es falsa la filosofía que ellos tienen y que los hechos de la experiencia humana no apoyan su idea del castigo divino. Dios no le está castigando porque él es impío. Está haciendo otras cosas que él no entiende, no se pueden sondear, como lo dijo allí en el versículo 22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados? O sea, eso no se puede comprender. No podremos divisar ni sondear los planes de Dios. Eso es lo que le está diciendo Job aquí a sus amigos, que ellos comprendan que lo que ellos están diciendo están equivocados. Job sufre porque simplemente Dios quiso oprimirlo. Esto era a lo cual estaba llegando Job, a esa conclusión, que también estaba equivocado, estaba errado, porque no era Dios quien le estaba haciendo esto. Y termina el discurso Job en el versículo 34 diciendo: ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Él está diciendo, ustedes están equivocados, están errados. En vez de consolarme, lo que me están diciendo es mentiras para acribillarme y acorralarme más. Pero ustedes están equivocados y yo tengo la razón. Y de hecho la tenía. Pero pues estaba también equivocado en la forma de interpretar las cosas. Querido hermano, simplemente debemos comprender que los planes de Dios son inescrutables. No podremos divisar, sondear los asuntos de Dios. Simplemente debemos aceptarlos con amor y regocijo. Todas las cosas que nos pasan, aunque Dios no las haga, Él permite para fortalecer nuestras vidas. Satanás no nos pone nada, no nos ataca de ninguna manera sin la aprobación de Dios, sin que Dios lo permita. Antes de Job ser atacado, Satanás le pide permiso a Dios para actuar y Dios así lo permite porque sabe que Job resistirá. Si Satanás te ataca, querido amigo, querida amiga, si Satanás te ataca, querido hermano, es porque Dios así lo ha permitido, porque sabe que tú puedes soportar la prueba, porque sabe que tú puedes vencer, pues estás anclado en la roca eterna de salvación. Por eso hoy afírmate en Cristo Jesús, y aunque vengan las pruebas, aunque vengan las crisis, aunque vengan las dificultades, puedas decir como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Cristo al final me levantará y esta enfermedad, este problema, este dolor, esta crisis que estoy viviendo ahora terminará y Cristo me levantará. Aunque no entendamos el proceso, pero debemos estar convencidos que al final Dios nos dará el éxito. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 21 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!